creo que más allá del Yo fútbol. creo que de antes igual, pero bueno, Sí. se potenció. Pero ahora tenis de mesa es como, si hay un argentino puede ser campeón. Hay todo, podemos ser, claro. Es como, Bueno, y hablando de esos poderes blandos, no es menor porque en Nepal, ¿vieron lo que pasó en Nepal? Sí. Destituyeron al gobierno porque cerrar, o sea, fue como el corolario, digamos, el descontento venía creciendo, la falta de empleo de los jóvenes, sobre todo, y de oportunidades, hicieron que empezaran a manifestarse y el gobierno bajó las redes sociales, menos Discord, creo. ¿Ustedes vieron cómo se eligió la nueva presidenta? O la lo nueva último no lo mandataria? Primero que nada, Por encuestas es virtuales. impresionante cómo echaron al primer ministro, lo sacaron a la piña ensangrentado. Literal. Al ministro de Economía creo lo hicieron cruzar un río desnudo y le iban dando patada en el culo, básicamente. Y por Discord hicieron una encuesta y más del 50% lo reunía la persona que ahora es la nueva principal mandataria, que dijeron como lo más legítimo que tenemos es esto en este momento. Eso es nunca Sí, había increíble, pasado, ¿no? ¿no? En la edad moderna. Que se elija a alguien por una plataforma digital. Pero encima me encanta porque todo empezó por redes sociales. Sí. Y ahí te das cuenta. Esto es un capítulo de Black Mirror, Ni pero hablar. superó. Los guionistas están como locos. Es Claro. como, si soy guionista, como, ¿qué escribiste después de eso? Sushila Karki se llama. No sabía que ya había asumido, mirá. Y ganó, es abogada ella, es jurista, y fue elegida justamente a través de una encuesta de Discord, que es una plataforma como si fuera Google Meet o Skype, algo así, que justamente la eligió en esa plataforma. Y ahora que la 72 muertos subieron. Sí, Lo- terrible. El moderador puso una pregunta que, ¿y ahora quién? Corta, así, no es a quién vamos a elegir, cómo la... ¿Ahora quién? 50% de los votos, 3.800 votos, tampoco que una locura. A Sushila Karki. Y el segundo lugar lo ocupó la categoría Random Nepalí. O sea, cualquiera. 26%, 2000 Estoy votos. para esa acá en Argentina, ¿eh? A ver, que me toque la suerte, ya estoy Esto pasó entregadísima al igual. mundo. No se ríen porque después pasan esas cosas. Nos reíamos con Capusotto y ahora es como que a Capusotto hay que ir y hacerle un juicio porque todo lo que nos hacía reír. Me mató lo de Random Nepalí. Random Argentina. Igual capaz que si hubiese sido en Argentina la elección, capaz que no ganaba el presidente, o capaz que No sé. ganaba por más. No sé. Sí, ¿no? Bueno, qué locura. Bueno, no, me estaba preguntando qué onda la constitución de allá, si lo avala, o sea, realmente la noticia fue, Y es que tienen no una hay mandataria. poder, Claro, se ha destruido todo el... No hay poder con la suficiente, digamos, autoridad ante su pueblo que en este caso pueda decir, no, muchacho, ni el poder judicial, Claro, en lo que ni el pasó poder antes. político mucho menos. Imagínate si lo eligieron por Discord, es como, Ok. ya está. No sé cómo terminamos hablando de todo esto, pero Y creo que interesante. El mundo. Sí, el mundo, un poquito de... Porque somos gente del mundo. Bueno, te quiero cambiar de tema porque todavía hay tiempo para llevar harina para las entradas de Eterna Inocencia. Habría ¿Hasta que qué checar, hora? no sé si ya llegamos al cupo, pero pueden llevar igual, si van a comprar su entrada para ir a ver a Eterna, pueden llevarlo. Pueden llevar un kilito de harina. ¿A dónde? A Calavera Uchilla, Vélez Arfield 37. Ok. Pleno centro de nuestra ciudad, ahí en diagonal al 24 horas, que todos lo conocen. Van a poder comprar su entrada ahí o en octubre y pueden llevar 1 o 2 kilitos de harina, aunque si es que ya se llenó el cupo, que ¿Cuánto era el cupo? eran 50 entradas. Ah, ok. O sea, 50 entradas se vendían con esa modalidad, todo el resto de las que quedaban, digamos, común. Tenés que pagarla. Tenés que 20.000 pagarla, pesos. bueno. Pero ahí chequeo, ahí le preguntamos a Luca directamente cómo Ahí, venimos si con eso. todavía quedan. Creo que estoy- al ritmo que venía. Ahí está José, preguntando. Al ritmo Muy que bien. venía ya está, me parece, pero vamos a ¿Esto preguntarle. cuándo empezó? ¿Ayer? ¿A Esto circular? tomó forma el sábado a la noche. Sábado. Ayer le dimos la difusión que pudimos porque viste cómo estaba el tema luz. No sé Sí. si te enteraste que se cortó la luz. Totalmente. Disfruté, no sabes lo que disfruté el corte a la mañana. ¿En Después llegó un momento que dije, bueno, ya me cansó el corte de luz. Un ratito fue. O ya sea, dejó de ser divertido. dejó de ser divertido. Fue un instante que me desperté y dije, ¿qué pasa? No Porque- queremos mostrarte a vos que tenés tu entrada, presumido. ¿Qué? Ah, tiene su Ah, entrada. ¿cuántos kilos de ¿Llevaste- harina? ¿Qué llevaste harina? ¿Cuántos kilos de harina llevó? Claro.
Mirá vos, acá nuestro operador Rodrigo Polini llevó su ¿con entrada o pesos? ¿Pesos o harina? Harina. Harina. Mirá, La nueva moneda. che, me encanta la entrada porque esto me hace acordar algo que ya no Estás en existe cámara, tanto. me parece, a ver. Sí. Ahí está. Mira. Mostramos la entrada. Estamos en el canal de YouTube de Exactamente. El Diario Nuevo Día. Está con una descripción que nada que ver, pero ahí te la corrijo. Pero bueno, ahí está la entrada que Rodri con sus 2 kilos de harina, por la módica suma de 2 kilos de harina, se llevó. Que hoy se la vinieron a traer ahí, su coequiper se la acercó y sacó A ver, un 2 yo por quiero 1. verla. Bien. Una linda entrada, una linda entrada. Una linda entrada, me hace acordar como las entradas de antes. Ay, sí. Yo era hace rato que no veo. Igual me pasa que igual hace rato que no pago una entrada, siempre pasa como. Ajá. Esto de ser productor tiene sus beneficios. Sí. ¿Cómo que pasa? Si no, Nomás. ¿para qué? Claro. Pero ¿sabes qué? Muy buena la entrada. Sí, física. Me parece que las que se pegan, ¿no? No que se la Le- pegan. No sé si tiene. No, si me es- parece que no. Bien. Pero está para coleccionar, está muy Vos buena. querés todo también, pará, viejo. Re pesada. Mate un poco. Bueno, entonces, ahora nos contestan si todavía hay tiempo, eran 50 entradas, tenías que llevar 2 kilos de harina, y si no vas y la pagás, porque Eterna Inocencia vuelve a tocar, porque vos me decís, pero ¿de qué hablan? Si ya tocó el fin de semana, por ahí recién te enganchás, no viste las promociones en las redes sociales del Diario Nuevo Día, hay un nuevo reci que es mañana, ¿no? Mañana martes a las 9 de la noche. Mira qué bien que sale la cámara. Qué perfectura. Mañana a la noche, mañana a las 21 horas. Ok. Comienza el show, así que va a ser tempranito para que... Y quienes día de trabajan semana. como Sandro, Vos sabés está- que. Sí, vamos Eso a ir. no va a impedir que nos vayamos a tomar una cerveza con... Vamos a ir o no, me imagino. Sí. Yo voy por otro camino igual. Eh. Sí, obvio que sí, estimado. Vos sabés que Murciélago me me quedé- saluda cuando paso en la noche. me quedé con ganas. Pero vengan mañana a trabajar o no, ya me veo acá sola. nomás. Pero Bueno, a nosotros nos querés. Yo pensé que iba- Vamos a trabajar, somos unos No, pobres yo no. esclavos. yo pensé de que. ¿Qué nosotros mismos. pasó? No dije nada, solamente no voy. Mirá, justo a mí y a Rodri. Bueno, Sandro hace lo que puede. Vos sabés que me quedé con ganas de ir el sábado. Eso porque me pintó el sueño, básicamente, no por nada. Me pintó el sueño y nadie me Pero hizo. te iban a hacer pasar y todo. Sí, no, tengo diciendo eso que no tengo que decir, pero. No, mentira, es mentira, gente, nadie pasa gratis. Pero vos sabés que. Pero me quedé con ganas, tipo, tendría que haber ido. Y después cuando anunciaron cuando salió la de la fecha, todo me copó. Así que nada, creo que mucha gente va a estar en esa situación. Que la última vez había pasado con cambio de actitud, perdón, con cadena perpetua. Que hizo una fecha y tuvo que hacer otra fecha más por. Creo que hizo 3. Hizo 3 fechas. Sí, hizo 3 fechas. Bueno, pasó con. Ves que el pan que es acá la historia. Sí. Yo me acuerdo una vez Bulldog Sí, que sí. vino a tocar una fecha y tocó después en Belfast. No sé si tocó en La Zorra, tocó como 4 veces. Sí. Porque los chavos no dijeron nada. Bulldog, sí, es una de las. Son de las bandas que más he visto que han hecho eso. No sé si hay otra Y banda. además que así. vienen bastante seguido. Sí, también. Río Gallegos es un éxito, voy a volver siempre. Ni hablar. Les debe dar alguna retribución económica porque vivimos lejos. No, ni para hablar. venirse hasta acá. Y le sale caro también el traslado y demás. Pero yo he visto también de estas bandas que hemos mencionado, cuando le hacen referencia a la Patagonia, siempre hablan de Río Gallegos como una plaza importante. Y el Río Gallegos es punk. Sí, ni hablar. Tiene mucho de eso, sí. Y además que también yo calculo que el hecho de llegar, bueno, en el caso de Eterna es la única fecha libre que tenían el martes, porque después el miércoles están en San Julián y la gira es como a todo ritmo. Pero cuando vienen precisamente hasta acá, que no sé, se toman un avión y llegan y bla, aprovechan la oportunidad porque después Sí. andás a ver cuándo vuelven. Entonces, por eso le sacan el jugo, creo yo. Se puede, y les cambio de tema, ¿se puede saber qué hay para hoy o no spoileamos? Que en fuera de contexto, digo, estamos en el pase, si alguien está escuchando. Estás con gente Sí. valiente, ahora no estás con el Podemos, cobarde de podemos Beto. spoilear. No, podemos sí, spoilear. es Sandro el que nunca quiere decir. Sí, ¿Qué le es verdad, es Un verdad. saludo a Beto, un saludo a Clau. No. Es verdad, le mandamos un saludo a los Estoy chicos. mala, así que. Cierto. No, cierto que no. Por este ratito estás bien. Y- Bueno, vamos a ver. Sí, hoy vamos a seguir hablando un poco del tema del corte de luz y las consecuencias. Vamos a hablar con gente que está en cargo de las consecuencias. No quiero decir mucho más, Charan. pero Un sicario. a ver ¿No?
a ver quién paga todo eso, básicamente sería, ¿no? Porque es una situación que dejó a toda la ciudad sin luz durante 7 horas. Sí, 8 capaz, porque fue de las 7 de la mañana hasta las 1:30 y después de las 5 hasta las 8:30. Sí, más o menos. Son 9, 10 horas. Y depende del barrio, porque hay barrios que donde fue peor la situación. Me parece a mí que ayer cuando volvió, salvo en algunos lugares que el alumbrado público no estaba habilitado, cuando volvió a las 8:30 volvió, porque yo estaba en la otra punta de la ciudad, me di tremenda vuelta y ya había luz. De hecho vine acá a la radio para poner la radio al aire y todo, y ya había luz en todos los barrios donde yo pasé, o al menos en las casas. Pero sí, muchos nos empezamos a hacer la pregunta de eso. ¿Y ahora qué onda? ¿Quién paga eso? Los daños materiales. Después va a haber también una responsabilidad civil, entiendo yo, que de la que deban hacerse cargo, porque tampoco es que fue un accidente hoy a las 5 de la tarde, que bueno, puede suceder y qué sé yo, una situación incidental que uno no tiene la culpabilidad. Estás de joda, estás mamado. Encima se habla de que se hizo manejar a un menor de edad. Y, amigo, parte de su familia. Tiene que haber un castigo, porque si no, no aprendemos más. ¿Todo eso está confirmado? ¡Sacá la ¿Viste que fue lo... carajo! No, estoy con el fan nada más. Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo ahí que después queda electrificada, loca. Ah, bueno. Bueno, eso que estaba preguntando. Sí se confirmó, porque lo primero que se dijo, había un menor. Viste que se fue de a poquito. No, pero el menor estaba con su padre. Y entonces era como, también es alimentar la bronca colectiva. Se me dio en un momento. Vos veías los comentarios de todos lados. Primero, de la gente indignada. Hay que alimentarla. No, la gente indignada. Porque como que un poste de luz no deja a toda la ciudad sin luz. Es un montón. Y después lo otro del alcohol, la noche, menor de edad, la familia. Sí. Y después se le suma... Confirmada, hasta la identidad tengo confirmada. ¿Sí? De las personas. Sí. Ok. Tenemos... Después se le suma el alumbrado público en esa calle. Vamos a que no tiene. No hay. Vamos a desarrollar ese tema. Porque ese tiene que ser la multa que pague todo el alumbrado desde la 22:13 hasta la 22 de la San Martín. ¿O no? No sé, económica. Sí, yo estoy enojado, que le cobren sus impuestos a los osos. Yo estaba feliz que los osos paguen sus impuestos. Yo estaba feliz de que Boca iba a jugar con Central, estaba ahí manija y de repente Chau. Sin luz. Yo lo vi con dos bosteros en el celular, lo ponían y el partido iba como... Pero y de repente había 1-1, estaban 0-0, se interrumpió porque claramente había mala señal ayer. Y de repente cuando volvimos, 1-1. ¿Qué pasó? Sí, María, yo lo estaba viendo al partido, justo tiro de esquina de Di María. Vuelvo y gol olímpico de Di María. Esto no puede ser, porque se trabó el celular. Sí, dije... tiene que ser real. Digo, que la lune, ¿no? Que alguien haga algo. Sí, confirmaron el gol. Pero bueno, nada, eso. Fue un rato. Me recordó mucho al mundial, que lo vi mucho en el celular también. Nostálgico, que existe. Bueno, ya las 3:30 de la tarde me voy. Los dejo con su programa enojón. Ahí, ahora pueden ser ustedes mismos. Bueno. Me quedo si quieren hacer unos... Se termina la cadena, vamos a hacer unos mates, así que te quedas. Pero dale. Formalmente se termina la cadena de la alegría. Y ahora empezamos a hablar de la cruda realidad. Quédate en sintonía si te gusta la cruda realidad y la buena música. Sandro Díaz, Juli Quiroz, Rodri Poloni, gracias por todo, gracias a vos que estás escuchando la radio. Quédate, por favor, que se viene fuera de contexto. Me voy con un tema, el tema de una artista que me encanta, que se llama Lauryn Hill, y esto es Do Whoop. Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize like yo, my men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king, yo. It's about a thing, yo. Feel real good with your hands in the air and lick 2 shots in the atmosphere. It's been 3 weeks since you were looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then you probably can.
talking out your neck saying you're a Christian. A Muslim sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just the minimum. You still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Straight nails done by Koreans. Come again. Yo, a win-win, come again. A win-win, come again. Win-win, come again. Yeah. Guys, you know you better watch out. Some girls are only about that thing, that thing, that thing, that thing, that thing, that thing. The second verse is dedicated to the man more concerned with his rims and his Timbs and his women. Him and his man come in the club like hooligans. Don't care who they your fan, Papa Yang. You got Let's not pretend. The one that pack pissed out by the waist, man, crissed out by the casement. Still the name of the basement. The pretty face man claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate men. The sneaky silent man, the punk domestic violence man, the quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Yo, come again. The French man, come again. And Sister come again. Girls, you know you better watch out. Some guys are only about that thing, that thing, that thing, that thing, that thing, that thing. Guys, you know you better watch out. 'Cause some girls are only about that thing, that thing, that thing, that thing, that thing, that thing. Some girls are only watch out. Some girls are only about. We taking it back, yo. Hey, we got some very intelligent women in here, man. Do you think you're too young to really love somebody? No. Let's say it for me. I'm an adult. I say, wait, you too young to be in love. This is silly. You're infatuated with him. He got nice jeans. He wear fancy Adidas. I mean, it must be something I don't know. Go ahead. It's a difference from loving somebody and being in love with somebody. Well, you tell me. What's the difference? Okay. What's the difference? Okay, Shan. You can love anybody, but when you in love with somebody, you looking at it like this. You taking that person for what he or she is, no matter what he or she look like, or no matter what he or she do. You look at that person like this. If you fall in love, you can fall out of love. You just love somebody. You might stop being in love with them, but you just not gonna stop loving that person. Maybe sometimes they've never been loved before. Yeah, or they've never been in love before. Or they don't know what the feeling is to be loved. She poetic. She killed it. We can end that conversation with that, right? El frío no entra si hay buena música. Este invierno 2025 abrígate con temas que te atraviesan. Rock argentino en su máxima expresión.
Radio Nuevo Día 100.9. Billetera Santa Cruz Música, tiene algo para noticias. contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrena billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de ¿Necesitas resolver temas legales de familia? La doctora Cintia Valor, abogada especializada en Derecho de Familia, te acompaña en trámites como cuota alimentaria, régimen de visitas, cuidado personal, filiación y más. Con atención personalizada y compromiso, podés contar con asesoramiento claro y profesional. Comunicate al 2966-312744 o acércate a Rawson 73, departamento 302, tercer piso. También podés seguirla en redes, Instagram, @doctora.valor y Facebook, abogada Valor Cintia. Doctora Cintia Valor, tu aliada legal en temas de familia. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. El bingo Diga Sí al Alsec 2025 llega a su final y se despide con un increíble bingo final. 10 partidas que salen o salen. En las primeras 8 partidas, 95 millones de pesos en efectivo. En la 9ª partida, un Fiat Cronos 0 kilómetro más 1 millón de pesos. Y en la última partida, una Toyota Hilux 0 kilómetro más 2 millones de pesos. ¿Tenés el bingo del Alsec? Seguí este fabuloso sorteo el próximo 24 de septiembre desde las 16 horas en vivo por nuestro canal de YouTube, donde nos encontrás como Agencia HRB. Agencia de Rifas HRB. Tu conexión con la suerte. ¿Tu auto pide un buen lavado? En Lavadero Monster 2 lo dejamos brillante por dentro y por fuera. Limpieza artesanal de carrocería e interior. Chasis, motor, encerados, pulidos y tapizados completos. Butacas, paneles, techo y alfombra. Juntas 4 lavados y te regalamos uno. También tenemos lavado express con encerado. Encontranos en Juan de Garay 974 y vía WhatsApp al 2966 21 22 36. Lavadero Monster 2, porque tu auto lo vale. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada, matrícula 61612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 67 02 63 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966 31 50 44 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 31 50 44. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz.
Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que Tomeso más Meat querés S.A., con Romero distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2frigomontecarlo.com.ar. Te vieron por primera vez, no pudieron evadir sus ojos. Rock nacional que calienta el pecho y el alma. Un mundo liberado, a placer de un mambo marginal. Invierno 2025. La temporada donde más lo necesitamos. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Buenas tardes, mis estimados y estimadas amigos de Radio Nuevo Día. Continuamos en la tarde del 100.9 después de la agradable, armoniosa, compañera voz de Laura Andreoni y toda su amorosidad. Llegamos a nosotros, que somos lo que hay. ¿Qué querés que te diga? Esto de ahora en más y hasta las 5 de la tarde se llama Fuera de Contexto. La selección musical y puesta en el aire está a cargo del único, del incomparable, de un grandísimo compañero como lo es Rodrigo Poloni. Produce y co-conduce el mismísimo Sandro Díaz. Mi nombre es Julián Quirós y tengo el honor de acompañarlos hasta las 5 menos 5 porque tengo que ir a buscar a Vicky a la escuela, más o menos. En esta tarde de lunes, comenzando la semana. Recién ahora como que me estoy desperezando un poco. 8 grados la temperatura en Río Gallegos. Día nublado por ahora, 4 grados 4 la sensación térmica. Humedad a esta hora del 63%. El viento sudoeste a 28 kilómetros por hora en esta jornada, que tiene una máxima pronosticada de 9 grados. En cuanto a la temperatura estamos cerca, pero la sensación térmica no tanto. Va a estar nublado, va a seguir estando nublado. Tenemos visitas en Radio Nuevo Día, no lo voy a mencionar porque capaz que se escapó de su otro menester, alguien lo anda buscando, lo están llamando, no vamos a decir, pero nos visita un gran amigo de la casa que vino con las manos llenas de verdades, de sabores, y es un placer que esté aquí con nosotros, conociendo Radio Nuevo Día después de 3 años. ¿Podés creer que haya venido después de 3 años? Lo vamos a saludar, entonces se lo presento, si lo está buscando alguno de sus jefes. Está Johnny Bogado acá, vengan a buscarlo a Fañar 1, 2, 3. Buenas tardes, amigo. Hola, amigo, ¿cómo están? Qué lindo. Esto es como estar en el living de casa, me hacía. Esperá que me muevo la PTZ y te enfoco en el streaming. Me encanta. Ahí voy. No, tengo la otra seleccionada. Ahora sí va
Va a aparecer en YouTube también. Me enganchaste de una. Sí. Bueno, no, yo no te acomodé ni el micrófono ni los auriculares, fue Sandro. Yo que quería escucharlo más piola por acá, pero me encanta. Qué bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Qué lindo. Muy bien, por que está el suerte. estudio. Con mucho trabajo, qué bueno que te guste. Eso, yo sé que vos no solamente ves acá, proyectás, ves un lugar y ya te imaginas cosas. No te voy a preguntar qué, pero está lindo, viste, es más espacioso que Está hermoso. Veo los recortes que hacen los chicos de Sonamos Punk. Me encanta. Ahí va. Está buenísimo. Muy lindo laburo hacen en redes los chicos, sí. Y aparte vos fuiste columnista de Arriba el Día. En la otra radio, en sus inicios. Fue el primer columnista que tuvo, me parece que la radio, incluso te diría. Polaroids de la escena. Sí, de nuestra escena. Teníamos. ¿Cómo nos divertíamos? Lindo, pero aparte lindas notas salieron ahí, porque yo no me olvido más de haber hablado y conocido a Luis Chomix. Uy, ¿te acordás? Sí, a Luis Chomix. Me acuerdo que hablamos con él. Que nunca más lo vi en mi vida, ni en la calle, ni en el súper, ni nada. Dicen que es una persona como muy puertas adentro. Claro, sí, era re difícil sacarlo de la casa de por sí tan temprano. Y además que vino con una guitarra de 12 cuerdas afinada en re. Yo de por sí no entiendo demasiado, menos entendí cuando el tipo se puso a tocar, pero que fue una linda experiencia. La verdad hay que replicarla en algún momento. Sí, pero bueno, nadie tiene tiempo, hay que conjugar esas cuestiones. Pero con el trabajo venís bien. Vengo bien, sí. Y esta visita en parte me encanta. Olvídate. ¿Sí, amigo de crédito? Sí, obvio. Y quería venir hace rato, ya le decía a Sandro. Hace rato venir a conocer el estudio y a compartir con ustedes. Qué bueno, me alegra que estés acá. No tenía presente que no habías venido nunca. Yo tenía asumido que alguna vez, en alguna oportunidad de la vida, habías pasado por acá, pero bueno. Estamos cerca ahora. A dejar tortas. Sí, ahí está. Así de interesado. Me parecía que había venido, pero claro, capaz que era para ayudarnos con los cumpleaños de los integrantes del nuevo día. Sí, porque hay que decir que Johnny es quien maneja, capaz que alguna persona del otro lado no lo conocen, y es lógico. Johnny Bogado, dueño de Pueblo Chico y también de la familia de Bonchia, que siempre colabora con nosotros para los cumpleaños del team, así que por eso es, porque trae torta y comida, claro, por eso es bienvenido. Más vale, pónganle el mate. Mentira. Pero, y con esta nueva responsabilidad. Ya de repente me estás haciendo. Pero te pregunto, ya que estamos haciendo una charla. No nos vemos nunca. Ya de repente estoy pisando acá el contenido. No pasa nada. Está bien. Esa apertura informal. Y aparte que él está acostumbrado a que Beto se lleva el guión, se lo lleva, lo deja fondeado. Hay que improvisar, ¿no? Nada. Buenas cabezas para hacerlo igual. Sí, igual yo creo que Sandro Pobre cuando llegó acá a la Radio Nuevo Día, él está acostumbrado a la estructura y nosotros miramos un papel o un guión y como, mandale, vení. Claro. Dijo, bueno, es freestyle. Voy a tener que trabajar con estos muchachos, no sé cómo vamos a hacer. Pero bueno, vamos llevando cuánto ya. ¿3 años? 3 años, sí, 3 años. Bien, sí, todavía pasamos una elección. Y ahora estamos ¿Le salvamos la salud mental también? O sea, esta es la tercera temporada de este programa. No, de que yo estoy acá. Claro, de que se sumó Sandro. Este programa de tener como 4 o 5 capaz. Bien. No sé, porque viste, sus conductores son muy eclécticos, a veces vienen, a veces no, a veces estamos nosotros, ya no sabemos la cuenta. Claudia Rotaro y Beto Barriga están con menesteres. Claudia está laburando porque esta semana hay sesión en el Consejo Deliberante y Beto está con Nachito, si no me equivoco, ahí de padre, obviamente. Y tenemos a alguien que estuvo el sábado, porque justamente es en tu local que estuvo Eterna Inocencia. El sábado. ¿Qué se siente ser? Nada que ver. A ver, el sábado, ¿qué sensaciones te quedaron de ese show? Porque me gustó la frase que tiraste, de qué es lo que la gente le pasa con Eterna. Bien, sí, te lo vuelvo a decir. Yo creo que la frase que más se dijo fue, me salvó la vida. Eso fue re loco. Es un montón, boludo. Es un montón. Y, o sea, hay gente que ni siquiera vos le tenías que preguntar, o sea, frenaba y te decía, che, la verdad que tremendo, Eterna me salvó la vida y es re loco, la verdad que... Es como, hay una cosa que lo comentábamos fuera del aire, que es como, son como los fanáticos de Los Redondos, ¿no? Como hay una intensidad que va más allá de la música. Claro, porque hay una conexión de otro tipo. Si vos llegás a confesar que algo te salvó la vida, tenés ahí un compromiso y un arraigo con ese algo que es fundamental. Exactamente. Y creo yo que
¿Qué tiene que ver con el contenido de lo que expresa de alguna manera Eterna? Que no es para nada banal. No, de ninguna manera. Está todo muy pensado y hay una pluma ahí intacta. Sí. Guillermo, que está buenísimo. Sí, sin duda alguna, que eso es lo que le da el valor. Yo hablábamos recién afuera de cámara, estamos hablando de la presentación de Eterna Inocencia el sábado por la noche en Pueblo Chico, mañana lo hará de nuevo en nuestra ciudad, hoy en Ushuaia creo, ¿no? Ayer en Río Grande y en Ushuaia. Creo que tenían descanso, me parece. No, es verdad, hoy dijo que tenían descanso y ya mañana vienen para acá, exactamente. Mañana en Río Gallegos, ahí nos decían desde Calavera Nochilla que se acabaron las 50 entradas, que era a cambio de harina, para distintas organizaciones sociales de acá de la ciudad de Río Gallegos. Se acabaron, pero pueden ir a dejar harinas y para que puedan ya recolectaste la harina, vas a dejarla. Claro. Y te pueden vender una entrada. También comprar la entrada y llevar una harinita que nunca está de más. Le está escribiendo acá nuestro estimado operador, así que le requiere su atención. Rápidamente voy a hacer un repasito rápido, breve y por nuestro portal de noticias, porque al final somos un espacio de noticias, para contarles qué deja o qué nos trae hasta aquí la jornada de este lunes, donde el Ministerio de Trabajo ya dictó la conciliación obligatoria para el paro de AMET que se pretendía realizar esta semana de 48 horas, se anticipó y dictó la conciliación obligatoria. También el detalle de una multa millonaria que la justicia le cobra a el vecino de Sandro, Lázaro Báez. Y la continuidad de lo que fue en la jornada de ayer, el choque con apagón que tuvimos, que nos tuvo a mal traer durante todo el domingo y seguramente a las puteadas, aunque mucha gente yo vi que aprovechó a salir a la ría, a pasear, a jugar juegos de mesa que estaban ahí llenos de polvo, etcétera. Eso entre algunas de las noticias que te cuenta a esta hora el portal líder de noticias de la provincia de Santa Cruz. Atentos también a lo que vaya a suceder con Javier Milei, presidente de la Nación, que se supone que va a presentar en un mensaje grabado a las 9 de la noche la presentación del presupuesto 2026. Pero antes, tratando de juntar voluntades políticas, le transfirió 12 palos y medio o 12.500 millones a 4 provincias, para tenerlos contentos, para decir, te tiramos una moneda ahí y no patalees tanto. En el caso de Misiones, Entre Ríos, Chaco y Santa Fe, a esas 4 provincias le transfirió ese total, como para que le hagan un guiño legislativo, porque vienen bastante enojados los muchachos gobernadores. ¿Tenemos audio para escuchar? Sí. Esta mañana estuviste hablando vos justamente con el cantante de Eterna Inocencia. ¿Cómo olvidarlo? Con Guillermo. Esta mañana. Justamente. Sí. Pero antes también hablaron con Juan Oliver, que es de la parte de los directivos de servicios públicos, y dio una explicación sobre el corte de luz. Y hay algo que todo gallego se pregunta, ¿chocan a un poste de luz y se puede cortar la luz en toda la ciudad durante 8 horas? Esa es la gran pregunta, ¿no? Es como, ¿es así, tan así? Y le preguntaron, ¿fue así? ¿Y por qué es? ¿Por qué se dio esta situación? Para que nos comente un poco y nos saque esta duda. Y tiene que ver con que justo ese poste dejó sin luz a Gallegos, a Bangladesh y a Antártida. ¿Qué pasó? Está el interconectado. Sí. En ese cablecito. Ahí. Uno de los alambres que compone todo ese tejido está relacionado con el interconectado. Es un poquito más complejo, por eso vamos a escuchar las palabras del funcionario. El director se llama Juan Oliver, lo saludamos en línea de teléfono. Buen día, Oliver. En Radio Nuevo Día estamos al aire. ¿Cómo le va? Sí, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí mi nombre es Leandro Dolan, estoy con mi compañero Héctor Mancilla. Bueno, sabemos que tiene una mañana complicada, de modo que le agradecemos su tiempo. Trataremos de ser lo más concretos posibles. ¿Cómo están las cosas hoy, Juan, el día después del apagón en Río Gallegos? ¿Qué se le puede contar a la audiencia? Sí, cómo no, bueno, sí, fue un día muy complicado el día de ayer, la jornada, ¿no es cierto? Bueno,
recuerdo que ya tomó estado público, bueno, que este accidente ocurrido, nosotros volteó una de las columnas de la doble eterna de alimentación de energía del interconectado y como consecuencia dejó sin energía toda la ciudad. Un incidente muy importante porque, bueno, duró muchísimas horas. Le hago una pregunta antes de darle pie a mi compañero Héctor, para que nos explique lo más sencillo posible, porque usted recién lo dijo rapidito y bueno, por ahí no todos entendemos la envergadura. Venga, estimado, no pasa nada. Ahí lo teníamos. Sufre. Ahí está Juan Oliver, uno de los directores ejecutivos de Servicios Públicos, que bueno, nos comentaba, en realidad uno lo lleva al chiste, porque ya pasó, si estuvieran con la luz todavía ahí parpadeando, seguiría enojado, pero justamente sobre calle 22 y hasta la avenida San Martín, o la ruta, en realidad, la ruta 3, el tramo Juan Manuel Fangio, pasa una línea de media tensión que justamente trae energía desde el interconectado y hacia otros puntos de la ciudad, y justamente ese desperfecto que generó, que en realidad no fue una cuestión accidental o algo de rutina, sino que se llevaron puesto un poste de significativa dimensión que se cayó, y eso hizo que obviamente toda la red eléctrica se afectara y de esta manera también el resto de la ciudad. Así que bueno, ya subsanada esa situación, hoy nos escribieron trabajadores de servicios públicos también, a quienes les mandamos un abrazo grande y les agradecemos por su labor, diciendo que estaba en condiciones dentro de lo que existe y lo que se puede. Pero chicos, no se lleven puesto ningún poste, por favor, porque necesitamos... Estaría bueno para tener luz. Hasta que nos compremos un grupo electrógeno, por lo menos. Menos en esa zona, digamos. Claro. ¿No? Donde justamente estaba... No se lleven puesto ningún poste porque duele el bolsillo, te duele el ciembronazo, así que quédense en el molde, si tómense un Uber, un taxi, algo, pórtense bien. Yo el fin de semana hice Uber de unos amigos que se iban de Jarana. Yo dije, muchachos, yo me voy a dormir, pero les hago el favor, los dejo hacia donde van. Y zafaron de que se nos cortó la luz, porque yo te cuento, Sandro, no te lo conté a vos, pero nosotros teníamos un partido a las 5:30 de la tarde. Sí. Y al día anterior había habido un cumpleaños furioso de uno de los referentes del equipo y se fueron todos al boliche, menos yo. Y no sabés lo que eran esas caras ayer a las 5 de la tarde. O sea, inremontables los pibes. ¿El partido se podía jugar? Se estaba por jugar y de pronto toque, se cortó la luz y zafamos. O sea, no se jugó. No se jugó. ¿Y eso porque necesitaban iluminación sí o sí? Sí, porque jugábamos en un gimnasio. Acá en la local. Si era en Alpino, sí se jugaba. Y sí, de hecho los partidos de afuera se jugaron hasta que no dio más la luz, por ejemplo. Tenemos comunicación telefónica porque la pregunta que surgió en la jornada de hoy es ¿quién paga todo esto? ¿O qué va a pasar con los infractores? Porque más allá del poste, del corte de luz, etcétera, hubo allí también una cuestión que le corresponde al juzgado de falta municipal, obviamente ante el incidente producido por el conductor en este caso de una camioneta 4x4. Y justamente para hablar de ello es que fuimos a la fuente directa. Sandro en este caso pudo contactar al juez de falta de nuestra ciudad, Norberto Fernández, quien está del otro lado de la línea telefónica, justamente para hablar de todo lo acontecido en la jornada de ayer y las preguntas que se imponen en esta circunstancia. Fernández, ¿cómo le va? Buenas tardes. De este lado Sandro y Julián saludándolo y agradeciéndole su tiempo y su predisposición. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Cuál es el panorama a esta hora del lunes, luego de lo acontecido y de todo lo que ya pudimos ir conociendo respecto de este incidente que se registró allí en calle 22? El panorama actual es que, bueno, se recibieron en el juzgado las actuaciones, producto de la colisión que es de público conocimiento. Y bueno, la causa ahora se encuentra en trámite, tienen que presentarse los responsables de la colisión
y bueno, y hacer su descargo correspondiente y a partir de ahí ver las medidas a adoptar. En el caso del juzgado de falta, porque no quiero que se entremezclen, ¿no? las jurisdicciones. A ustedes no les cabe realizar un inventario ni el presupuesto de lo que se dañó que corresponde a servicios públicos, pero sí respecto de lo que tiene que ver con la infracción al código de tránsito. Y pregunto también si es un agravante que haya terminado de esta manera este incidente. A ver, en cuanto a las facultades que completa el juzgado de faltas, nosotros tenemos que resolver sobre infracciones de tránsito. En relación a los daños producidos a consecuencia de una colisión, en este caso en particular, sobre daños referidos al alumbrado público, eso le corresponde a servicios públicos, porque la municipalidad ahí no tiene ninguna intervención. Sí, en relación a daños ocasionados sobre la estructura vial, cartelería, semáforos, eso sí, pero en relación al alumbrado público le corresponde a servicios públicos. Son ellos los que tienen que hacer el reclamo correspondiente por los daños. En cuanto a lo que competencia del juego de falta, es resolver sobre las infracciones labradas con motivo del accionar de tránsito. Y lo otro era... ¿qué otra pregunta me habías hecho? Y si es un agravante, para la sanción de tránsito, si es un agravante que el hecho haya terminado de la manera que terminó. Sí, por supuesto. Después, al momento de la resolución, se debe contemplar todos los hechos y los agravantes que se han producido a consecuencia del siniestro. Por supuesto, sí, esos son todos agravantes. ¿Cuál sería la posible sanción que nos podría decir? ¿Qué es lo que piensa teniendo en cuenta otro tipo de casos similares? Y acá estamos hablando de una cuestión de responsabilidad parental, porque estamos hablando de que el presunto responsable, hablo del presunto porque es lo que vino en las actuaciones que todavía no se han presentado, estamos hablando de un menor de edad. Entonces ahí existe una responsabilidad parental sobre el menor, porque el menor, siendo de 16 años, según el procedimiento de faltas, es inimputable. Entonces ahí existiría una responsabilidad de los padres. Y bueno, y después de las sanciones que cabrían, en principio estamos hablando de la multa, en la cual tendrá que contemplar también toda la situación o los agravantes que se han producido a consecuencia del siniestro. ¿Se animaría a decirnos un aproximado de cuánto le saldría? ¿Un monto? Hasta tanto no se haya presentado la persona y ofrecido su defensa, no puedo resolverlo eso. Fernández, y hoy le pregunto si en este caso hay algún tipo de responsabilidad civil. Entiendo que eso tramita ya en otro juzgado, en la justicia ordinaria, pero ¿le cabría responsabilidad civil a los padres de este joven en caso de comprobarse que esto haya sido así? Sí, entiendo que sí, por supuesto. Sí, todo el daño que ha ocasionado tiene que traer sus consecuencias y las responsabilidades del caso también, y todos los daños que se originan civiles deben ir por la vía correspondiente y sí le corresponden. Y en el caso de... no quiero hablar de montos, pero sí en este caso las multas pretenden ser significativas para generar que recapacite la persona, y aunque quizá en los hechos concretos no le llegue o no le duela tanto, muchas veces se dice que cuando nos tocan el bolsillo ahí sí reaccionamos o dimensionamos la problemática. En este caso la pena o la multa ¿tiende a buscar eso? Y el origen de la pena es generar conciencia en el responsable, a los fines de que por lo menos ser una cuestión disuasiva, que la próxima vez que la persona se le presente una situación igual, lo piense por lo menos 2 veces. La idea es generar una conciencia en el responsable del hecho para que no vuelva a cometer esos mismos hechos. Por supuesto, sí, eso. Y bueno, a partir de ahí ver y analizar también con los agravantes y todas las consecuencias que trajo el accidente, que le cause algún tipo también que como usted dijo recién, que le duela precisamente a los fines de generar ese tipo de conciencia, ¿no? ¿Puede ser que se le pueda agregar trabajo comunitario a
a la posible sanción? O... Puede ser, puede llegar a ser algún tipo de, se puede llegar a contemplar ese tipo de situaciones. Sí, se puede ¿Existen dentro de su potestad establecer este tipo de sanciones? De trabajo comunitario sí existe, está establecido en el Código de Falta. No lo tenemos reglamentado el tema de cómo implementar el trabajo comunitario, pero sí existe dentro del Código de Falta. ¿Sí? ¿Qué implicaría dar? Y el reglamento implica en cómo poner en funcionamiento o establecer que las condiciones por las cuales se haría ese trabajo comunitario. ¿Usted en sus antecedentes no tiene registro de alguna sanción de este tipo? ¿De trabajo comunitario? Sí. No, nunca se ha aplicado, no. Perfecto. Bien. Bueno, Norberto Fernández es el juez de falta que habla con nosotros, que nos cuenta justamente respecto de las actuaciones iniciales. Le agradecemos mucho por su tiempo, por su predisposición. Sabemos que, bueno, en algún caso también es temprano para evacuar algún tipo de consultas, pero bien vale la pena este primer panorama que nos ofrece y le agradecemos enormemente su amabilidad. Va a ser fuente de consulta nuevamente seguramente en un tiempo, porque bien vale la pena poder dimensionar el trabajo del juzgado de falta, sobre todo, ¿no? Uno lo tiene presente siempre en el ámbito de la seguridad vial, pero también rige otros ámbitos de la vida ciudadana de nuestra ciudad. Así que muchísimas gracias en principio por este contacto y lo volveremos a convocar seguramente. No hay ningún problema, estoy a disposición de ustedes para cuando lo requieran. Muchísimas gracias. Chao. Así pasaba Norberto Fernández, juez de faltas de nuestra ciudad. Sandro ya quería saber cuánto era el monto de la chequera, pero pasa que tiene que haber ahora, hay seguramente una presentación de defensa, digamos. Ver un inventario, ver cuánto está el dólar. No, porque en este caso no se rige por el dólar, sino por los módulos municipales, que tiene que ver con el litro de nafta. Pero bueno, capaz que en algún caso tiene que ver con el dólar, porque el litro de nafta se mueve por eso, pero peor, digamos, ¿no? Si tienes que pagar todo eso, venir la semana que viene, porque ahora que se está moviendo mucho el dólar no te podemos cobrar. ¿Viste? Cuando se cierran las ventas, no estamos vendiendo, llamar la semana que viene. Sí se viene el corralito. Pero no, en este caso, bueno, hay conocimiento, dio un poco más de precisión al respecto del informe que él recibió de parte de Tránsito Municipal, y ahora habrá que ver las sanciones, porque claramente el juez va a tener la sanción, pero si es que hay un descargo, una presentación, una apelación de algún tipo de la persona que generó este incidente, a veces se revé la situación y se baja la pena y demás. Pero bueno, en este caso que fue noticia, no sé si le van a perdonar ni un peso. Le preguntaba por el lado del trabajo comunitario, porque como afectó a la comunidad el accidente, más allá de servicios públicos por cometer este accidente que se puede haber evitado, afecta a la comunidad en general, ¿no? Digamos, el corte de luz. Entonces, tal vez tenga que retribuirle de alguna manera. Acá tiene que haber justicia poética o algo así. Tiene que ver la sanción con algo que tenga que ver con lo que hizo. Poner acá cortó la luz, bueno, ahora cada vez que se corte la luz esta persona tiene que salir con un generador y prestarle luz a todo lo que necesita, o con velas y regalar velas, con una camioneta, claro, con la camioneta repartiendo velas. Sí. Hay que buscarla por ese lado. Pegaría buena onda. También o tocar el tema Iluminará de la nueva luna. Podría ser. Y amenizar el apagón con buena música, por lo menos. Yo creo que generaría empatía. Tipo, era buena onda. Terminaban queriendo al chocón. Tuvimos música. Bueno, yo a mí me... Y aquí se conecta. Para eso sí te anda la computadora, ¿no? Mirá, sí, acá Rodrigo Poloni, nuestro musicalizador. Es muy lunes para escuchar la nueva luna, Agarra una set para algunos. Yo con el porte bien el fin de semana. Che, ¿y qué vamos a escuchar entonces? Escuchamos una banda de La Plata. Vamos a escuchar una banda, no es indie, ya alguien dijo en algún lugar, qué pesado con esa banda. Sí, yo quiero escuchar Eterna Inocencia, Guachafe Catrileo quiero escuchar después. Pero no se adelanten, no me prejuzguen, porque ahí estamos escuchando un poquito de fondo. Esto es blues, bastante pesadito, de La Plata. Vamos a escuchar una banda que se llama Guacho,
haciendo problemas sin resolver, ¿viste? Cuando tenés cosas sin resolver. No anduve así el fin de semana, pero escuché todo este disco de Guacho, que se llama así Guacho. Y querías tener problemas para resolver. Sí, exactamente, y lo escuché caminando con el perro, con la luz apagada en la ciudad, y llegamos al ensayo y escuchando esta música. El frío no entra si hay buena música. Este invierno 2025, abrigate con temas que te atraviesan.
rock argentino en su máxima expresión. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María, nueva dirección, Entre Ríos 468, depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. El Bingo Díaz y Alansec 2025 llega a su final y se despide con un increíble Bingo final. 10 partidas que salen o salen. En las primeras 8 partidas, 95 millones de pesos en efectivo. En la 9ª partida, un Fiat Cronos 0 kilómetro más 1 millón de pesos. Y en la última partida, una Toyota Hilux 0 kilómetro más 2 millones de pesos. ¿Tienes el bingo del ALSEC? Seguí este fabuloso sorteo el próximo 24 de septiembre desde las 16 horas en vivo por nuestro canal de YouTube, donde nos encontrás como Agencia HRD. Agencia de Rifas HRD. Tu conexión con la suerte. ¿Tu auto pide un buen lavado? En Lavadero Monster 2 lo dejamos brillante por dentro y por fuera. Limpieza artesanal de carrocería e interior. Chasis, motor, encerados, pulidos y tapizados completos. Butacas, paneles, techo y alfombra. Juntas 4 lavados y te regalamos uno. También tenemos lavado express con encerado. Te encontramos en Juan de Garay 974 y vía WhatsApp al 2966 21 22 36. Lavadero Monster 2, porque tu auto lo vale. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada, matrícula 61612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 67 02 63 o 2966 69 25 53. También podés inscribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966 31 50 44 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 31 50 44. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Cuando todo se enfría, esos días se acabaron. Subimos el volumen. Este invierno 2025 el calor lo pone la música de acá. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias.
recomendar los sándwiches de miga de primavera de Bonchia, que lo trajo un amigo, no es de Johnny que vino a visitarnos, pero pasó y lo dejó temprano en cualquiera de las sucursales, pero vayan a conocer la nueva experiencia de Bonchia aquí en Errázuriz 80, 86, 82, 68, bueno, un 8 tenía. Donde además de las delicias que ustedes ya conocen de Bonchia, van a poder disfrutar de un hermoso ambiente, sillas, mesas acondicionadas, un trato de primer nivel de los chicos y chicas que atienden ahí, y todo lo que ustedes ya saben que ofrece Bonchia. Yo el otro día me comí una tortilla de papa, que me escuchó mi viejo que tenía ganas de comer tortilla de papa el viernes y me trajo una porción sabrosía de dioses. Así que Errázuriz 68 o cualquiera de las sucursales que tengas a mano, en Calle Los Pozos, en la que es la original, la histórica, la primera, en Avenida Perón y México, en Sarmiento y Avellaneda, obviamente en la Avenida Gregores, donde siempre nos esperan las chicas con las tortas de Bonchia para los cumpleañitos. Así que acérquense y disfruten, y van de parte mía y dejan ahí un extra, que tengo una deuda. No, mentira. ¿Tiene algo que ofrecernos, que presentarnos, que opinar? Porque quiere hablar de esto Mr. Sandro Díaz respecto de novedades musicales. Exactamente, porque hoy salió un Tiny Desk. Para quien no sabe qué es un Tiny Desk, es un show tipo acústico, electroacústico, que se hace en una biblioteca de la radio pública estadounidense. También en concordancia con universidades, invitan a distintos artistas de todo el mundo. En principio era más de lo que más mostrar la música afrodescendiente, mucho rap. Al principio fue por ese lado y ahora ya de todo el mundo. El más conocido. ¿Cuál recomendás? Se le fue el under de las manos. Exactamente. ¿Cuál recomendás? Aparte tiene unos micros, todo es espectacular el equipamiento, ¿no? ¿Cuál recomendás? A mí me gusta, y que es imposible decirlo, muy bacán, pero el de Paco y Catriel es una locura. Sí. Salió este año ese. Sí. Increíblemente, parece que fue hace 1000. Sí. Pero bueno, porque ya atravesó. La cara de Juli como diciendo, no es el mejor. El de Mac Miller está bueno. Yo iba a decir ese. Sí. ¿Vos? Sí, yo iba por ahí por el de Mac Miller, el de Anderson Paak también está bueno. Ahora el que no vi, el de Townstyle. Ese lo vi. Se viralizó la escena del pogo esa. Sí. Está muy bueno también, y ahora ya no es para nada under, ¿no? Ya son estrellas de todo el mundo. Y vamos a escuchar un audio de Fito Páez, anticipando cuando dijo, che, va a salir el Tiny Desk, mi Tiny Desk. Así que lo dijo en redes sociales así. Bueno, estamos en el Tiny, llegando en nada, te diría. Unas ganas de que lo vean, pues fue tan hermoso. Tiny Desk. Ahí anticipaba un poquito y vamos a repasarlo. Vamos desde el principio, ¿puede ser? Desde el principio, video reacción, acá reaccionamos. Le mando un saludo a María, que está prendida el canal de YouTube, enganchada, le encanta el programa. Dice que hacemos... Gracias, Mari. ¿Qué María es? María, dice. Suena más raro. Voy a volver a preguntar. Sonó raro, ¿no? Sonó raro. Menos averiguo a Dios y perdóname. Exactamente. No te metas. O a buen entendedor. ¿Vamos al principio? Sí, por favor. En el Tiny Desk en Washington DC, una vez más. Hoy compré revistas en el centro. No pensaba en nada más. Y cae fines de tu juego. No vuelvo a pensar siempre una vez más. ¿Cómo le
la ven ahí? Viene, suena hermoso. Bien. Y yo me pregunto quién será o cómo será el proceso de selección de artistas que van ahí, ¿no? Porque Fito Páez no es alguien que haya lanzado un disco recientemente o que esté... Porque Catriel y Paco lo entiendo que lo hayan convocado para fomentar, claro, al igual que Trueno en su momento, Nicky Nicole, etcétera, porque son gente que está como en el auge. Pero Fito Páez no sé si tanto. Es un artista re consagrado. Claro. De hecho ya ha tocado en Estados Unidos. Debe tener alguien para Latinoamérica que dice, le recomiendo ¿no? Debe estar. También puede que tengan como un banco de ofertas, digamos, donde vos podés ofertar tu material. Se me hace que esta gente también lo hace. Claro. O sea, por más allá que de consagrados que estén, hay que mantener la vigencia, ¿no? Sí, aparte cuando se genera un espacio así, un producto así, yo creo que cualquier artista quiere estar, ¿no? Formar parte. Estoy pensando si él no tuvo Unplugged en MTV. ¿Tuvo Fito Unplugged? Buena pregunta, a ver. Porque hay que decir que el Tiny se transformó para mí en el nuevo Unplugged de MTV. Sí, es como, es un lugar de deseo. Pega de esa manera, igual porque somos unos nostálgicos, amigos, ¿qué querés? Sí, pero todo está inventado también. Es como ahora le pusieron una biblioteca, digamos, pero... Es verdad. Me encanta porque yo al principio a veces... Sí, no, en realidad, no como tal, pero el disco Euphoria del 96 lo emuló o trató de parecerse. Bien, sí, bueno, Euphoria es súper acústico. Y habrá estado en el de Charlie García también. Puede ser, sí. Tocando, no sé si ya era post, creo, no Fito, pero puede ser que haya estado de invitado. Así que a chequear, pero estamos repasando el Tiny 10, haciendo una video reacción. Dame más, dale. Ahora viene bien. Cada vez que la sensación se proyecta de brillar. Mariposa de mi color, mis caras de resignación, los vi felices llenos de dolor. Ellas cocinan. ¿Y cómo la ven? Me gusta. A pesar de que Fito Páez no es de mis favoritos, está bueno. Aparte son nuevas versiones de canciones muy conocidas. Entonces, esto es lo más popular. Lo que ratifica mi teoría o mi teorema o mi presunción de que no hay canciones nuevas casi. No, de hecho Fito Páez no es que lanzó canciones, igual era obvio que iba a ir fuerte al medio, ¿no? Pero fue fuerte al medio, eso justamente era mi impresión. Fue como tiró los hits. De hecho él tiene un montón de discos nuevos. ¿Vos decís que por ahí el Tiny Desk que se espera más lado B? Y a veces un poquito, pero yo creo que la propuesta del artista, hay muchos, por ejemplo, la banda que mencionabas, Tombstone, ellos hicieron todas las canciones del último disco, y a mí me encanta el último disco, pero hay alguno que otro fan que dice, tirame un clásico. Creo que también hizo eso Bad Bunny, canciones del último disco, bastante malardo, a mí me gustó, pero es como depende del artista que quiere mostrar, ¿no? Claro. Vos por ahora ¿cómo lo escuchás? Me encanta, a mí ya me tocó un par de fibras. Me dice Rodri, fan de Fito. Me dice Rodri que está el tema Sale el Sol, que sí es de lo más reciente del 2025. Es cierto que salió este año, es un adelanto. Ahí está, nos retractamos. Estreno mundial, te diría ahora ¿no? Estreno mundial en vivo. Sale el Sol, ¿no? Sale el sol, sale el sol, sale el sol. Jimmy loca, las hambre tapan sus corazones de arco iris brillan. Sale el sol, sale el sol. Sale el sol, los animales del circo van corriendo detrás, elefantes, tigres, perros en libertad. Sale el sol, sale el sol.
ahí escuchábamos este tema que es de este año justamente de Fito Páez, muy Fito Páez. Fito Páez, y muy esperanzador igual, ¿viste? Sí. La cara de Juli como que dice, me falta el Ciudad de Pobres Corazones, sí, claro. Te falta el pan rock, te falta Eterna. Muy la cámara, así que puedo hacer la cara que quiera. Está muy friendly. No, igual yo crecí con toda esta música por mis viejos, pero Fito Páez nunca él no me generó nunca nada. Charlie sí como que era más pesado, no sé, más. Pero este es un tema atrevido con los vientos, me encanta. La provincia de Santa Fe, lleno de canallas, se rompa la canalla. Ahí estamos escuchando. Hay un dato. Inaugura el mes de la música latina. Con este Tinidez. O sea que va a haber más Tinidez con música latina. Latino. Psicodélica está de la mística de los pobres. Dijo New York de una. Del misterio de amor. Está medio gospel. Sí. Esto le queda muy bien. Yo no vine hasta acá a tu casa buscando joder, mi amor. Mi pasado es real y el futuro es libertad. Cuando yo era pibe algo rayos y culebras en el circo. Me gusta esta versión de fuera de contexto juvenil, ¿Podemos... los viejos meados? Los conductores original, Claudia y esta altura, estimado, ahora que me voy a enfocar a mí para que lo vean, para que quede registrado en YouTube. Corta la boca. Quedamos con este programa, muchachos. Tomamos poder y anunciamos que de ahora en más Sandro y Julián van a gobernar este espacio. Estamos como en Nepal, ¿puedo decir? Estamos como en Nepal. No lo vamos a echar cruzando el río a patadas a Beto, pero... Saludos para Beto Barri, Claudia Ratada, que después se van a enterar y me van a venir a buscar. Pero... me imagino... A mí me llama la atención decir que es algo que siempre resalto, que en 1994 creo que salió ese disco, y la canción dice, y los monos están devastando esta ciudad, hablando de Rosario, y los monos son un problema reciente. Yo no sé si era premonitorio o él ya veía algo de eso. Mirá vos, dando vuelta. me gusta eso que decís. En el 94. Él siempre hizo referencia a las problemáticas rosarinas, pero no sé si era tan literal. De hecho, se me parece rejugado. Claro, Ciudad de Pobres Corazones es un hecho absolutamente traumático para él, y él escribe no solo esa canción, sino un disco completo que es bastante oscuro, ¿no? Pero esa frase a mí me queda siempre picando. Está buenísimo como lo que trajiste, sí, es verdad. Porque es en el 94 y los monos, bueno, son un problema que, digamos, ante la Argentina está ya en un tiempo reciente, no sé, vamos a decir 10, 15 años, pero me da la impresión de que ya existía antes, o no sé si es premonitorio. O tal vez él, conociendo las dimensiones, sabía en lo que se iba a transformar. Claro, también. Me encanta esta parte media rapeada. En casa yo grito, me hundo, y nadie sabe cómo vine para yo. Al tercer mundo, al tercer mundo, al tercer mundo, al tercer mundo. Circo mirá, pensé que era otro tema ya. Muy bueno, me gustó ese rapeo que tiene ahí. Y vos sabés que me da la sensación que también
inevitablemente es conocido Fito Páez en todo el mundo. Pero esto también te da una exposición a gente nueva, a mucha gente que todavía no llegó a tu música saliendo de Argentina, ¿no? Claro, es que es como, para mí, ¿no? Es como decía recién, por más que estés consagrado, esos espacios te dan un alcance nuevo. Esto es lo que decíamos, justamente. Hay gente que capaz que necesita la validez de ver a Fito en un Tiny Desk para ponerlo en el lugar. Y el piberío capaz también, ¿no? Sí, hablando de esa generación, dando la vuelta de esa manera. Así que hasta acá llegó esta video reacción. La verdad que podemos retomarla en algún otro momento. Y aprobado. Yo a mí me gustó. Sí, aprobado. Es Fito, así que y además que le aprobamos todos. Suena increíble, ¿no? Sí, muy bueno. La propuesta, ¿no? Y creo que encima lo tienen que hacer de una, o sea, no es que hay corte y se edita, sino que one shot y, o sea, por lo menos la sesión, la música, tengo entendido que es de una, o sea, no es que, no, vamos de vuelta, no. Arrancá y terminá. Claro. Si te equivocaste en el medio, no vi ninguno nunca equivocarse, ¿no? Pero bueno, también llaman a los cabos, no llaman a lo improvisado, ¿no? Pero bueno, si llaman a lo improvisado estoy. Y me parece que nos podríamos ir con esto a la pausa, ¿no? Con algo de esto. Exactamente, sí. Vamos a ir con este que está sonando de fondo y seguimos escuchando un poco más. Recuerden, lo encuentran en YouTube y para que no tengan idea de qué estuvimos escuchando, en Tiny Desk, Fito Páez, seguramente cada vez más se va a hablar de esto. Salió hoy, así que está calentito, recién salido del horno. Espero que todos los que anden en Uber, en taxi o en el auto o en la oficina escuchando lo hayan disfrutado. A rodar entonces. Mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. El frío no entra si hay buena música. Este invierno 2025 abrigate con temas que te atraviesan. Rock argentino en su máxima expresión. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María, nueva dirección, Entre Ríos 468, depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. El Bingo Díaz y Alansec 2025 llega a su final y se despide con un increíble Bingo final. 10 partidas que salen o salen. En las primeras 8 partidas, 95 millones de pesos en efectivo. En la 9ª partida, un Fiat Cronos 0 kilómetro más 1 millón de pesos. Y en la última partida, una Toyota Hilux 0 kilómetro más 2 millones de pesos. ¿Tienes el bingo del ALSEC? Seguí este fabuloso sorteo el próximo 24 de septiembre desde las 16 horas en vivo por nuestro canal de YouTube, donde nos encontrás como Agencia HRB. Agencia de Rifas HRB. Tu conexión con la suerte. ¿Tu auto pide un buen lavado? En Lavadero Monster 2 lo dejamos brillante por dentro y por fuera. Limpieza artesanal de carrocería e interior. Chasis, motor, encerados, pulidos y tapizados completos. Butacas, paneles, techo y alfombra. Juntas 4 lavados y te regalamos uno. También tenemos lavado express con encerado. Encontranos en Juan de Garay 974 y vía WhatsApp al 2966 21 22 36. Lavadero Monster 2, porque tu auto lo vale.
Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada, matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966-670263 o 2966-692553. También podés inscribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. S.A. Distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fabel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Cuando todo se enfría, esos días se acabaron. subimos el volumen. Este invierno 2025 el calor lo pone la música de acá. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Esto se llama Guaychafe Catrileo y habla del país de las manzanas, habla de Neuquén, del Alto Valle, Río Negro de Neuquén, de cómo el río Neuquén, el Limay confluyen, y habla de un guerrero. Guaychafe es un guerrero mapuche, Catrileo es un apellido mapuche justamente. Cuenta una historia de aquellas latitudes y una de las tantas, la entrada que Sandro tiene en mano, que muestra ya en YouTube, ya te lo estoy ponchando, estimado.
es la que mañana van a poder tener ustedes para acceder justamente al recital que en Pueblo Chico a las 9 de la noche, más o menos, se va a estar dando justamente en el marco de esta gira de 30 años que viene desarrollando Eterna Inocencia, que ya lo tuvo el sábado a sala llena y que los tendrá mañana. No tengo duda que a sala llena, porque además especificaron que va a ser centrado en Las Palabras y los Ríos, que es quizá uno de los discos más emblemáticos. A mí me gusta mucho Entre Llanos y Antigales también, y hay uno que se llama, y uno que es en vivo en Chile, si no me equivoco, que también es muy bueno, que no se me acuerda o no me llega a la cabeza en este momento el nombre, pero Las Palabras y los Ríos va a ser el que forme parte fundamental mañana de la cita. Se acabaron las 50 entradas, que era a cambio de la colaboración de Harinas, la donación, pero se siguen aceptando donaciones. Exacto. Y siguen a la venta las entradas. Alpogo.com en octubre o en Calavera Nochilla son los lugares donde pueden adquirir sus entradas. 20.000 pesos, si no me equivoco, es el precio. Y yo tengo una pregunta que la estaba planteando en el corte, pero dijo Sandro, no la charlemos ahora, charlémosla al aire. Y es que si bien no es lo mismo, no es el mismo género en sí, digo el punk. Es una rama, podemos decir. Y sus variantes, ¿no? Sus distintas versiones, si se quiere, tienen un arraigo muy fuerte acá. Yo te mencioné Bulldog, bueno, Cadena Perpetua, que el año pasado vino y explotó tres presentaciones, hizo Cadena el año pasado. Y bueno, ahora Eterna, que también llenó. ¿Qué hay acá en Gallego particularmente? Encima siempre se dijo, viste, que es la capital punk, le dicen, entre los músicos. O San Julián también. También, ¿viste? Sí, Gallego y San Julián es como la capital punk a nivel país. Creo que Neuquén entra igual también. Realmente, no sé si hay una respuesta concreta. Yo te puedo dar panoramas que son para mí, digamos, que creo que deben tener un poco que ver con la autogestión, más que nada, porque eso ha hecho que quieran salir a girar y, qué sé yo, te lleva a lugares capaz más lejanos o más inhóspitos. Y acá lo que tuvo Río Gallegos es que ha tenido bandas emblemáticas. Claro, panrockeras de verdad, hace mucho tiempo, o sea, en el 2002 creo que vino Flema, si no me equivoco, 2004. Entonces ya venía 2 minutos que te llenaba el Verón. Exacto. Bueno, incluso también los primeros gallegos rock que se solían hacer acá con Soda Cáustica, que realizaba, siempre era Sin Ley. Eran 48 bandas punk y 2 de rock. Entonces es algo que culturalmente Claro, es algo que se fue sembrando, digamos. Caos. ¿No te acordás de? No sé si era Caos. Había uno que quedaba en calle Chile. Caos. A la vuelta del 26. Exacto, de calle Belgrano, entre Belgrano y Ramón y Cajal. Y ahí eran los festivales punk que pasaban a la tarde, pasaban 78 bandas y eran todos de punk. Claro. Incluso escuchabas el mismo tema versionado 3-4 veces. Es verdad que pasaba eso. Sí, en los 2003, 2004, 2005, esos años se explotaba ahí. Sí. Y bueno, y también eso ha generado que se arme una escuela acá de bandas, ¿no? Fíjate que la mayoría de las bandas del género tienen más de 20 años. Tenés un montón para nombrar que lo tienen. Sí, Antihéroes, Cambio. Bueno, yo he referenciado hoy que a Eterna lo vi en lo que era Suburbio en otra época, en los 20 años de Antihéroes. Claro. O sea, ellos vinieron de invitados y encima tocaron antes que Antihéroes, como diciendo, ustedes son los de fondo. Sí, seguramente sí. Te voy nombrando bandas y tirame un título o algo. Frase por banda. No me va a sacar ningún corte de contexto. Unos chorros. Hacían playback. Bulldog, bien, y como la llevo para gallegos. Sí. Hoy yo puedo decir que Bulldog es la banda que más convoca acá. Eso. Vamos con otra, sí. Cadena Perpetua. Cadena Perpetua, y yo creo que corre la misma que Eterna, ¿no? Son como una especie de los Redo del género, ¿no? Para mí. Que tiene su fidelidad. Tiene la fidelidad, la gente no es como que sí o sí tiene que ir a verlo, no se lo quiere perder. Sin Ley.
Ay, me tocaste el cora. Sin ley. La Metro, ¿te acordás? Eso. Sí, Había, ¿cuántos años? Me acuerdo cuando tocó ahí, que yo estuve trabajando con vos ahí en la comunicación. ¿Cuántos años? 2017 fue eso. 2016 en Metrópolis. Porque yo recién venía acá. Pero ¿cuánto había sido que no venía Gallegos? No, esa justamente no fue tanto. Fue... No, nunca pasó tanto tiempo. No, eso fue siempre manija, entonces. O sea, siempre llenaron. Han venido periódicamente. Yo creo que la fecha bisagra de Sin Ley acá en Gallegos para mí fue cuando lo hizo el plugin Lucas Dolan con Marky y todo el festival que hicieron allá en el Rocho, que estuvo Cadena igual. Sí. Y ahí 2 días. Sí, y ahí es como que hubo un antes y después en Sin Ley, porque a partir de ahí la próxima fecha que vinieron, que creo que también la hizo Lucas en Suburbios, ya había sido con entrada agotada. Después la empezamos a hacer nosotros, con la productora, y también siempre agotaron, siempre fue bien. Y toca otra cosa más callejera, le podemos decir el piti si querés, ¿no? Una cosa así. Sí. Bueno, no sé si tanto, capaz. Pero sí, son más urbanos. Más urbanos, sí, esa onda de patearla más se me hace, sí. Sí. Pero que, volviendo al argumento de cuán punk es esta ciudad, cuánto le gusta el punk a esta ciudad, Catarro Vandali, que igual viene tan enamorado de esta ciudad, me parece, ¿no? Y todos tienen así como como que vinieron a sembrar algo. Incluso, bueno, el último disco de Catarro tiene una foto de la ría de Romy, la tiene ahí en la portada del álbum. Después, ¿qué te puedo decir? No sé, Germán estuvo viviendo acá, Germán de Mal Momento, armó una agrupación acá con los chicos de Nada por Nada, con algunos como que fue, ahí viste, hay un par de data. ¿Mirá? Claro, siempre está muy Rodri debe saber. Este programa se convirtió tan lentamente en Sonamos Punk que no me di cuenta. Exactamente. ¿Me dejaste tirar un chivo? Sí, obvio. Ahí está, viene Mal Momento, el jueves 9 de octubre. Mal Momento con Nada por Nada y Utopía en Pueblito. Así que anótese y vaya guardando los morlacos para esa ocasión. Puede desarrollar la gente si se quedó enganchada con este antilunes que estamos haciendo en Fuera de Contexto. Totalmente, me gusta ese nombre. Esto lo menos el lunes me siento como un viernes. Sonamos Punk, el programa de Pan Rock de Radio Mediodía, los sábados a las 21 con Cristian Silva, ahí en la conducción. Rodrigo, obviamente. Rodrigo Palermo en la operación. Todo el resto de las cuestiones. Así que escúchenlos, si quieren desarrollar y saber más de la agenda, que nada, siempre que le pregunto algo, siempre me reayudan, me tiran toda la bata, y cuando digo, esta capaz que no te la sabés, ya la sabían hace 3 meses. O sea, son una ahí. Claro. Así por mano con bananas verdes. Y aprovechando de hablar de punk, de gente distorsionada, toca Descalificados el fin de... ¿Cuándo es? 19, que es viernes, ¿cierto? El viernes a las 22 horas puntual. Vamos a darle crédito en otro local, pero va a estar tocando nuestro querido Rodri, Le hacemos el aguante con Antihéroe, Amente. O sea que va a estar tocando. Para, esto es doblemente. Y pasando música. Mirá. Loco, no trabajás tanto, Va a estar tocando en Eterna La Fábrica. ¿En serio? Es con la fecha de... Se está metiendo en tu gremio, se está metiendo en tu gremio de los que pasan música. Pero si yo le dije, güey, que él tiene que pasar música. Aparte, si es operador de radio que está a 3.000 manos, digo, pasar música y no pega. El único que labura es Brian acá, che. El único que no labura. O sea, ¿le repasamos la fecha? Sí, el viernes 19 en Eterna, La Fábrica, allá en Pionero Luis Núñez. Va a estar tocando Descalificados junto con Antihéroes y Amentes. Así que Rodri va a estar tocando con 2 bandas y pasando música en el medio. Si el lunes no te vemos más es porque la quedaste ahí en el ahí. Ya pasó música en Pueblo Chico también algunas veces. Esas fueron las veces que se dejó la gente. Mentira. Rodri es un capo, si no lo conocen, conózcalo, porque no saben la calidad de trabajador sobre todo, porque acá venimos a trabajar, no hablamos de cuestiones humanas. Nada, mentira. Pero sí, un tipazo y que además se hizo cargo de lo que dejó Brian, le dejó la compu a medio andar y el chavo la saca andando. Un crack. ¿Estamos escuchando algún momento? Bueno, esto se va terminando. Javi Cedeso, querido, te vamos a dejar en horario hoy, porque nosotros nos vamos a ir retirando de buenas a primeras. No sin antes despedir y agradecer.
Y cumpliendo con algo que mi memoria me falló, también hay una sucursal de Bonja en la calle 22, casi 13, en el barrio de San Benito. No me podía quedar con su genio. No, olvídate. Encima ahora voy para aquel lado y voy a pasar por la puerta, entonces no la puedo mirar a los ojos si no la menciono. ¿Cómo la pasaste, Johnny? Hermoso, chicos, la verdad que gracias, como en casa. Estás invitado. Sí. Cuando no vengan Beto y Claudio te vamos a llamar. Obvio, sí, para que sea, cuenten conmigo. Un placer. Sigan a Pueblo Chico en las redes y a Pueblo Chico Live, que además ahora la tienen a Leonela, que es una mega estrella de las redes rockeras. Y espero que no pase tanto tiempo para volver a verte por aquí. Espero que no, chicos. Gracias de corazón. Esto ha sido Fuera de Contexto en su versión de lunes, sin Beto, sin Claudia, que vendrán mañana, quizá cuando sus menesteres domésticos y laborales se lo permitan. Sandro Díaz produjo todo este programa. Rodrigo Poloni lo opera y mi nombre es Julián Quirós. Hasta aquí hemos llegado porque hay que salir rapidito a hacer otro tipo de menesteres. Hemos cumplido con el comienzo de la semana. Sandro, hasta mañana. Un placer. Chao, chao. Nos reencontramos mañana martes a las 3 de la tarde. Quédense que hoy hay Rock and Frío de 5 a 7, de 7 a 8 a toda velocidad, que voy a estar operando también, y de 8 a 9 se viene Bitácora con el amigo Martín Meló, que hoy lo tiene a Jairo Guzmán, que es muy bienvenido acá en Radio Nuevo. Chao.